Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:31. Aquí arranca la edición de hoy, miércoles de 8 Magazine, en directo hasta las 6 de la tarde. Nos pueden ver también a través de nuestra página web, en streaming, en la siguiente dirección, www.tylltv.es, y cuando quieran en las redifusiones que hacemos, por ejemplo, por la noche, a partir de las 10, y en nuestras redes sociales, en YouTube, cuando quieran y en el soporte que mejor les venga. Tenemos un menú variado y como corresponde a la Magazine, cada página se dedica a un tema distinto. Arrancaremos hablando de la situación de la sanidad rural, lo hacemos en nuestra sección La Provincia Vaciada. Vamos a hablar de las movilizaciones que se han realizado este fin de semana y de algunos cambios que han llegado por parte de la Consejería de Sanidad respecto a la reapertura de los centros de salud. Conoceremos también el nuevo libro de Daniel Ortega. Es muy probable que ustedes en los libros de historia hayan encontrado referencias sobre la División Azul. Pues hoy les vamos a hablar de la Escuadrilla Azul, que es la protagonista de este libro, que se llama Cielo Rojo, Águilas Azules, que nos presenta hoy Daniel Ortega. Hablaremos también del programa, de la segunda oleada del programa que desarrolla Cruz Roja Española para atender a las personas que han sufrido consecuencias sociales y económicas respecto a la pandemia. Vamos a conocer los datos de cuántas personas han acudido a Cruz Roja para recabar esas ayudas, quiénes son, qué tipo de necesidades se presentan. Hablaremos también de cultura, porque está a punto de presentarse la programación trimestral de la Fundación Caja Círculo y se lo contaremos al detalle. Además, estaremos en Melgar conociendo una iniciativa de mascarillas solidarias. Hablaremos también de otras cuestiones relacionadas con la cultura, la actualidad, la meteorología, desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Tenemos mucho tiempo para abordar todas estas cuestiones. Comenzamos saludando a Salomón Ortega. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Salomón. Buenas, muy buenas tardes. Vamos a hablar, como les decía a nuestros espectadores, de sanidad rural. Y lo vamos a hacer al hilo de la concentración que tú mismo nos presentabas hace 2 semanas y que se ha producido este fin de semana. Pero es que además hay noticias importantes en relación con la reapertura de los centros de salud, así que tenemos que duplicar hoy el tema. Empezamos hablando de las concentraciones, ¿te parece? Muy bien. Esta fue una iniciativa que se realizaba a nivel estatal por parte de las numerosas asociaciones contra la despoblación, la famosa España vaciada, que convocaba a los vecinos y a cualquier persona a concentraciones en apoyo de la sanidad rural a la puerta de los ambulatorios. ¿Cómo ha ido? Pues muy bien. La verdad es que a pesar del frío día que tuvimos y del viento tremendo que había, la afluencia de los vecinos fue muy importante y en muchos pueblos, que era lo que se quería. No se trataba tanto de que viniese mucha gente, sino que se celebrase en muchos pueblos. Han sido muchos los pueblos donde ha habido. Tenemos algunas imágenes, por cierto, sí, Salomón, de las concentraciones en distintos puntos de la provincia. No tenemos todos, porque sería imposible, pero bueno, es una representación y una muestra, como decía Salomón, de que ha sido una iniciativa muy seguida a lo largo y ancho de la provincia y del país también, pero particularmente en la provincia de Burgos. Iremos viendo esas imágenes. En la provincia de Burgos ha habido una presencia muy alta de muchos pueblos en la provincia. Yo calculo que habrán sido más de los 100 pueblos en los que ha habido presencia. Al principio teníamos un poco de respeto por el problema del coronavirus y tal, y no pedíamos que fuese mucha gente. Con media docena, una docena de gente que acuda a los ambulatorios es suficiente, pero nos desbordó. La verdad es que en el pueblo de donde yo soy éramos más de 30. Que son Toria del Pinar. Que son Toria del Pinar. Lo podemos decir, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Claro. Nos juntamos más de 30 y tuvimos que hacer 3 grupos, separarnos un poco, pero muy bien, la verdad. Hacía un frío tremendo, pero la participación fue muy alta. La idea era visibilizar primero la implicación de todos los ciudadanos con la sanidad y
particularmente en el medio rural, porque veníamos, tenemos siempre que hablar, Salomón, de la situación pre-COVID y ahora del post, si es que llega algún día ese momento, porque de momento convivimos con la pandemia. Antes de la pandemia había una situación muy complicada que hemos abordado en esta sección muchas veces. Después llegó la pandemia, el estado de alarma, el cierre de los consultorios y bueno, se frenaron un poco esas reivindicaciones porque había que priorizar la atención al coronavirus. Pero claro, ha pasado mucho tiempo. Claro. La situación antes del COVID era ya precaria, la falta de recursos era manifiesta, pero es que, claro, durante el COVID y después del levantamiento del estado de alarma, pues se han seguido manteniendo los ambulatorios cerrados, con asistencia telefónica, con un mínimo de visitas, y eso era una situación todavía peor de la que teníamos antes. Había reivindicaciones de antes que quedaron un poco pues pendientes de a ver qué pasaba, pero la situación ha ido a peor. Estos días, fíjate, Salomón, me viene ahora a la mente porque lo tenemos muy presente por varios motivos, porque afecta directamente a una compañera y porque ha sido un caso muy grave, pero seguramente han visto todos nuestros espectadores en los medios de comunicación de esta casa y de todo el país el caso de una mujer de 48 años que ha fallecido de cáncer sin que haya conseguido que el médico la atendiese presencialmente. Ingresó directamente en el Hospital de Cruces después de estar muchas semanas padeciendo graves dolores sin que le hiciesen ningún análisis, y al final es una víctima del cáncer, pero también de la situación que se produce en el medio rural en este caso, pero también una víctima colateral del COVID, ¿no? Y es un caso gravísimo que no sabemos cómo se hubiese desarrollado en otras circunstancias, pero que a esta mujer le ha costado la vida en 4 semanas. Es un caso muy grave que ya investiga la Fiscalía, gracias al empeño de su familia que está luchando por movilizar lo que ha ocurrido con este caso y me sirve de ejemplo, ¿no?, para ver qué cosas tan graves pueden ocurrir. Lo que pasa es que después de las movilizaciones, Salomón, del sábado, no sé si por las movilizaciones o desde la administración dicen que no, que ya había un plan. Ayer justamente hemos conocido la intención de la Consejería de Sanidad de reabrir los consultorios. Sí, parece ser, lo he leído en prensa, que están estudiando ver cómo se reabren para mantener la asistencia al COVID y la asistencia normal al resto de los enfermos. Pero es muy triste que el caso que tú decías, se demuestra que la telemedicina y la asistencia telefónica, pues para un caso de urgencia puede estar bien, pero no puede ser la norma general. No podemos permitir que una situación de emergencia se convierta en normalidad. Tenemos que volver a la situación anterior. La telemedicina y la atención telefónica están muy bien, pero no cubren las necesidades, sobre todo del mundo rural. Este modelo que plantea ahora la Consejería de Sanidad para la reapertura de los centros de salud se basa en una doble cita. Hasta ahora se atendía telefónicamente durante la pandemia y ahora hay que llamar para pedir cita previa, como ocurría pre-COVID, pero hay una consulta previa telefónica, una especie de triaje telefónico que te deriva a la consulta presencial o no. Ese va a ser el sistema general, claro. En el medio rural las consultas no son tan frecuentes. Según el decreto de la Junta, no sé si lo quieres explicar. No lo conozco bien, lo he leído por prensa, pero no he leído Lo que se ha publicado es que en los núcleos de menos, lo que ocurría antes, en los núcleos de menos de 50 habitantes, menos de 50 tarjetas sanitarias, la consulta será a la demanda. Luego hablamos de los problemas de la consulta a la demanda. Es que eso no es solución. Estamos en la de siempre. Cuando piensan en soluciones los políticos, no piensan en los pueblos. Y los pueblos tienen una casuística y una forma, un entorno completamente distinto al de una ciudad.
la atención telefónica y la telemedicina en los pueblos no vale, no sirve. Se necesita la presencia del sanitario, de la enfermera, del médico, porque si no, porque mucha gente ni tiene los medios, ni le gusta, ni está acostumbrado y no lo va a hacer. Entonces, no solución. En los de menos de 100 habitantes habrá consulta un día por semana. De 100 a 200, de 101 a 200, 2 días por semana. De 200 a 500, 3, y más de 500, a partir de 501, consulta diaria de lunes a viernes. Este es el plan, pero ya era insuficiente antes de esta situación, Salomón. Estamos mal. Esto es una solución, espero que sea temporal, porque esto no puede ser la solución definitiva. Las personas de los pueblos necesitan una atención del médico de una forma directa, no telefónica, ni pedir vez, todas estas cosas que están muy bien en una ciudad donde están acostumbrados a manejar las telecomunicaciones, los ordenadores, las citas telemáticas y tal, pues sí, pero en los pueblos eso no funciona. Bueno, no funciona muchas veces tampoco el Internet o las líneas telefónicas son limitadas en los consultorios también, Salomón. Y luego, una de las cuestiones que siempre sacamos a relucir cuando hablamos de este tema es que estamos hablando de una población muy envejecida, que tiene unas necesidades sanitarias mayores que en otros lugares. Claro, es que la media de edad en los pueblos somos gente que superamos los 60 y 65 años, en más del 80%. Entonces, hay muchos enfermos crónicos que no vale con una llamada telefónica. Tiene que verle el médico y ver cómo está, porque no es fácil. Cuando te pregunta cómo estás, mejor que te vea él, porque como se lo tengas que explicar tú por teléfono, pues va a llevarse una impresión diferente de la realidad sanitaria que tienes enfermo. Los enfermos crónicos necesitan una visita continuada de los médicos, no puede ser. Y la mayoría de la gente mayor tenemos enfermedades crónicas, o sea que eso no es solución, desde mi punto de vista no es solución. Salomón, no sé si tienes datos, porque esto lo acabamos de conocer, pero como estás en contacto dentro de la plataforma de la España Vaciada con otras comunidades autónomas, ¿cómo se plantea esta vuelta a la consulta presencial en otros lugares? Básicamente de forma muy parecida a como se ha hecho en Castilla y León. La España vaciada, estamos hablando de Aragón y las dos Castillas, y el modelo sociosanitario es muy parecido, a pesar de que sean administraciones distintas, pero creo que Castilla-La Mancha tiene un modelo un poco más cercano a los ciudadanos, pero tanto en Aragón como en Castilla y León la verdad es que están un poco alejados de la realidad rural de los pueblos. Nosotros proponemos un modelo sociosanitario cercano al ciudadano, dando valor al médico rural, entendiendo la necesidad de utilizar todos los recursos del territorio, y dando valor a aspectos de prevención, de seguimiento, de salud, de lo que respiramos, de lo que comemos. Todo eso es fundamental en una salud rural. Eso es muy importante. La importancia del médico de familia, del médico rural, que se ha perdido, se tiene que recuperar. Es fundamental. Se ha perdido muy rápido, además. Se ha perdido en un par de años, se ha perdido. El médico rural y la asistencia, el médico de familia, el médico rural, prácticamente ha desaparecido. Ahora siempre es el médico detrás de una mesa. Y antes le encontraba, yo me acuerdo de chaval, que le encontrabas en casa cada 2 por 3, porque estaba allí, estaba en el pueblo y visitaba a las familias todos los días. Y el médico de familia rural, pues se ha perdido. Y es una figura, yo creo que fundamental para la salud y para dar certidumbre a los que vivimos en los pueblos y a aquellos que quieren venir a desarrollar su futuro profesional y una alternativa en un mundo rural. Hay gente que les gustaría repoblar los pueblos, pero si no tienen certidumbre y certeza de que va a disponer de unos servicios adecuados,
pues es muy difícil que la gente se anime a venir a los pueblos. Y la sanidad es uno de esos elementos esenciales, y algo hemos aprendido en esta pandemia es a valorar la salud y la atención, ¿no? Entonces, la sanidad es imprescindible. Es imprescindible, no se puede. Además, las administraciones y las empresas tienen que entender que esto no se puede medir en rentabilidad. La sanidad / rentabilidad en los pueblos no existe. La sanidad es un derecho y no se puede medir en el grado de rentabilidad que tengan los pueblos, porque en los pueblos somos muy pocos. Entonces, cualquier servicio, cualquier derecho, no se puede medir en términos de rentabilidad. Eso es un error. Es un derecho que hay que proporcionarle al ciudadano de la misma forma y con las mismas características que se le pueda proporcionar en una ciudad donde, como hay muchos, pues puede ser rentable, pero en un pueblo no es rentable. Entonces, olvidémonos del concepto de rentabilidad, por favor. Los parámetros economicistas de los derechos fundamentales tienen que desaparecer. No valen esos parámetros. Aquí lo que sirven en las zonas rurales es los derechos fundamentales que se tienen que dar sin el criterio de rentabilidad. Salomón, este es un tema sobre el que volvemos habitualmente, dada la importancia de la salud para todos nosotros, así que profundizaremos un poco más. Pero una última cuestión, brevemente. Cuando se reabran los consultorios, los centros de salud, me da igual en las ciudades que en las provincias, ¿tú qué crees? ¿Que volveremos a la situación pre-COVID o estaremos todavía en -10 respecto a ese momento? Pues yo me temo que estaremos por debajo de como estábamos antes, porque recuperar, es que ha habido muchas bajas entre los sanitarios, entre los médicos, ha habido muchos recortes. Entonces, recuperar todo eso, no sé, espero que en 3, 4, 5, 6 meses va a ser muy difícil, porque son cientos de millones los que se han detraído de la sanidad para otros aspectos que no sabemos dónde han ido, pero yo lo veo muy complicado. Habrá que hacer un esfuerzo en los presupuestos, se tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario para cubrir todas esas necesidades, pero es muy complicado. Al final esto es cuestión de inversión y de dineros, o sea, no hay otra. Y de hacer la sanidad rural atractiva a los profesionales, que la han denigrado, que no le han dado importancia, que no les dan carrera profesional. Y los sanitarios rurales y los médicos rurales necesitan tener certidumbre de que su futuro profesional es atractivo en el entorno rural, como todas las profesiones, pero sobre todo las que están sustentando derechos fundamentales como la sanidad y como la educación y como la dependencia, que también es otro problema gordísimo. Pero es importante darles certidumbre a los sanitarios rurales para que vayan de buen grado a ejercer su profesión a los pueblos. Pues lo dicho, Salomón, seguiremos hablando de este tema porque es de gran importancia para todos nosotros, y de momento nos vamos a ver, no sé si, ya siempre digo esto, si presencial o telemáticamente, porque claro, las circunstancias son las que son y no sabemos dónde vamos a estar, pero nos volveremos a encontrar vía lo que sea, como sea. Eso es, dentro de 2 miércoles, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. No nos vamos a ir muy lejos, que vamos a hablar de sanidad, pero más bien de prevención de la salud. Nos vamos hasta Melgar de Ferramental. La semana pasada nos acompañaba una representante del grupo de danzas Nuestra Señora de Zorita para explicarnos la iniciativa de unas mascarillas que han puesto en el mercado, y con el sobrante de la venta de esas mascarillas pues compran mascarillas quirúrgicas para las personas más necesitadas de su pueblo, de Melgar. Pues nos hemos ido a Melgar para profundizar un poco más en esta historia. Adelante, Noelia. Hoy la 8 Burgos nos hemos desplazado hasta Melgar de Ferramental. El grupo de danzas de esta localidad ha lanzado una iniciativa solidaria muy bonita. Solo les puedo decir que andan con mascarillas entre manos. Si quieren descubrir más, acompáñennos en este reportaje.
Estamos con Carmen Renuncio, la profesora del grupo de danzas Nuestra Señora de Zorita de aquí de Melgar. Grupo que ha realizado una bonita iniciativa, ¿no?, para los vecinos. Cuéntanos un poco, Carmen. Sí, eso es. Mira, todos los años, en la época de Navidad, realizamos un festival benéfico a favor de distintas asociaciones. Hemos participado con cáncer, con daño cerebral, el año pasado con esclerosis múltiple, diabetes, etcétera. Entonces, este año se acercaba la fecha y nos daba un poco de pena pues no poder realizar ese festival para sacar fondos para ayudar pues a alguna causa benéfica. Entonces, por eso, en el grupo de WhatsApp, porque la actividad está suspendida de momento de danzas, propusimos esta iniciativa. Y la iniciativa fue realizar una serie de mascarillas con el logotipo de Nuestra Virgen de Zorita, ponerlas a la venta con un pequeño sobrecoste y con ese sobrecoste comprar mascarillas quirúrgicas para nuestros vecinos. En la librería Calisto, las mascarillas quirúrgicas en paquetitos de 5 unidades para que puedan disponer de ellas cuando lo necesiten. Y esa es un poquito la iniciativa de este año. ¿Qué coste tienen estas mascarillas con el logo de Melgar, de color azul y de distintos tamaños, ¿no? Sí, tenemos 3 tamaños, para niños pequeños, luego está la de chica, que es pues, para chica o adolescentes y demás, y luego la de hombre, que también vale para chica. Depende un poquito la manía que tengas de lo que te quieras cubrir la cara. Y cuestan 10 euros. A nosotras nos han costado 5. Las vendemos a 10 y con el resto compramos las 1.500 mascarillas quirúrgicas para repartir. ¿Qué va a tener que hacer esa persona que realmente necesite unas mascarillas para poder adquirir las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Son las que vais a aportar de manera gratuita. Sí, van a ser gratuitas. Lo que vamos a hacer va a ser dejarlas en la librería Calisto, como he dicho, en una mesita, junto a un gel hidroalcohólico para que antes de adquirirlas se limpien un poquito las manos y cada uno pues coja su paquetito. No hay vetos. ¿Vale? Sí que fue un poco controvertido el tema porque, claro, decían que podía tener acceso cualquier persona, a lo mejor alguien hacía mal uso. Bueno, en principio eso lo dejamos para la conciencia de cada uno. Nosotros las dejamos ahí para todos nuestros vecinos, pero sí que es verdad que tenemos un poquito de preferencia para que sean las personas más mayores o las más vulnerables las que puedan hacer uso de ellas. ¿Cuántas personas habéis colaborado en esta iniciativa? Porque ahora es difícil, ¿no?, comenzar los ensayos en ese grupo de danzas de Melgar, pero de alguna manera os juntáis también. Bueno, ha sido todo un poquito por el grupo de WhatsApp. Entonces, somos 14 alumnas más o menos, hay 2 niñas, tenemos una adolescente que nos ha acompañado hoy y las demás, las jóvenes. Entonces, entre todas, pues se ha ido aportando un poquito cómo podíamos hacerlo, cómo podíamos gestionarlo. Es verdad que el reparto es un poco complejo, porque cuando se ha hecho algún tipo de reparto, pues por parte de ayuntamientos o otras entidades de mascarillas, pues se han hecho colas muy largas, se ha aglomerado demasiada gente y como no queremos eso, por eso las vamos a dejar y a partir del 15 de octubre van a poder adquirir las gratuitas. Y estas, a partir del 6 de octubre, las van a poder comprar. Carmen, ¿cuánto dinero más o menos esperáis conseguir para poder comprar mascarillas quirúrgicas? Pues mira, hemos comprado 100 mascarillas, entonces mínimo 500 euros. Entonces con 500 euros aproximadamente el paquete estamos valorando dónde comprarlo, estamos mirando diferentes sitios, claro que estén homologadas, estas están homologadas también, pues para poder comprar el máximo número de mascarillas, por eso varía un poco entre las 1.300, 1.500, porque estamos mirando precios y claro, pues hay bastantes variantes de precios, pero tampoco queremos comprar unas que por ser tan baratitas pues no vayan a tener los requisitos sanitarios que se solicita. Entonces, pues mínimo 500 euros. Sí que es verdad que las 100 mascarillas que hemos comprado creemos que nos van a durar muy poco, porque aún no están a la venta, pero las personas que se han enterado pues están adquiriendo mascarillas, entonces ya nos van quedando poquitas, pero no pasa nada porque podemos encargar más. Eso os iba a decir, hay que hacer más entonces. Yo creo que vamos a tener que hacer más. Entonces a Rodrigo, está en la librería, le vamos a dejar un papelito y si alguien quiere pues de una talla determinada, un número determinado, él lo va apuntando y cuando tengamos unas cuantas volvemos a hacer otro pedido. Mascarillas de Nuestra Señora de Zorita, de Melgar de Fernamental. Carmen, ¿y cómo funciona ahora el grupo de danzas? Pues mira, ahora el grupo de danzas no funciona. Tenemos el grupo de WhatsApp, que nos felicitamos los cumples, las navidades, pero ahora estamos parados, ¿vale? Somos gente mayor
gente de riesgo. Entonces sí que es verdad que se había planteado en un primer momento pues hacer ensayos de 2, 4 personas, pues para no perder el ritmo, porque nos gusta mucho la danza, pero es verdad que esto cada vez va peor, lejos de mejorar. En verano hemos estado un poquito mejor, aquí en Melgar la verdad que hemos estado tranquilos, sí que ha habido alguna temporada que hemos estado en el mapa de color naranja, pero es cierto que el área de salud comprende varias poblaciones. Pero bueno, nos hemos portado bastante bien, hemos hecho las cosas bien y hemos estado más o menos tranquilos. Pero ahora es cierto que con la ola que está viniendo de contagios, pues preferimos esperar un poquito, a que todo esté un poquito mejor, que esté la cosa más tranquila y hacer los ensayos con un poquito más de seguridad. Pues entonces hay que esperar para hacer las cosas bien, Carmen, pero que no espere la gente, que estén bien atentos porque estas mascarillas vuelan. Mascarillas de Nuestra Señora de Zorita en Melgar de Fernamental con un objetivo muy solidario. Así que tienen que comprar todos la suya. Muchísimas gracias, Carmen, y que sea todo un éxito, que seguro que sí. Gracias a ti, muy amable, gracias. Gracias, Noelia, y también a nuestras amigas del grupo de danzas tradicional Nuestra Señora de Zorita de Melgar de Fernamental. Esperamos que alcancen su objetivo. Continuamos en directo. Faltan 3 minutos para que sean las 5 de la tarde y en este punto les propongo, seguro que no lo han hecho nunca, subirse al caza de combate Messerschmitt Bf 109, un avión alemán que a partir de este momento van a conocer muy bien. Esa experiencia, subirse al caza, es lo que van a lograr leyendo un libro, porque es una lectura inmersiva, dicen los prologuistas de esta obra. Se llama Cielo Rojo, Águilas Azules y es el último trabajo. No me atrevo a clasificarlo, en principio es una novela histórica, pero ahora nos lo explica su autor. Es el último trabajo de Daniel Ortega, que nos acompaña esta tarde en 8 Magazine. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar una vez más. Vienes con nuevo libro debajo del brazo. Te hemos acompañado en todas tus últimas publicaciones, pero esta vez, Daniel, bueno, volvemos a la Segunda Guerra Mundial, que es tu pasión, ahora hablamos de eso, pero esta vez yo noto que hay un salto. No creo en la calidad porque siempre has puesto mucho empeño y mucho rigor en los libros que haces, pero sí es otra etapa, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, el salto ha sido no en calidad en cuanto al contenido, porque como siempre que escribo una novela histórica, me gusta que esté cimentada sobre sólidos pilares como es el rigor histórico, el rigor documental, las entrevistas, las visitas de turno a las distintas localizaciones, a todas las que puedo, las que me permite el tiempo, por supuesto, pero luego a nivel de editorial sí, ha sido un salto cualitativo enorme porque es un trabajo que está publicado con Actas, de una editorial de Madrid que es referencia nacional e internacional en cuanto a temática de historia militar, muy especializada en lo que es la temática que abordamos aquí en la novela, que es División Azul, Escuadrilla Azul, y la verdad que el salto cualitativo ya se nota hasta en la presentación de la obra. Eso es. Un libro que, por cierto, ya pueden encontrar en las librerías, las principales librerías de la ciudad, por supuesto también online, ¿no? En Amazon. Sí, plataformas. A través de tus redes también. Continúas en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que es tu especialidad, Daniel. Bueno, es un tema que me gusta. Las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, son la verdad que es los dos conflictos del siglo XX que más me llaman la atención. Tal vez tenga más predilección por la primera, como que está más olvidada respecto a la segunda, que es la protagonista indudable, ¿no? del siglo XX, pero es que en la Segunda Guerra Mundial hay tantas anécdotas, hay tantos hechos aún desconocidos que los propios investigadores y divulgadores seguimos descubriendo. Prácticamente todos los años, pues bien a través de las obras, intentamos difundir esas historias o microhistorias que ocurrieron dentro de este gran conflicto del siglo XX. Es el caso de la Escuadrilla Azul, que yo, la verdad, confieso mi ignorancia, Daniel, pero yo no la conocía y
leyendo los apuntes sobre tu libro, lo comparabas un poco con la División Azul, que está siempre presente en esa parte de la historia, y sin embargo la Escuadrilla Azul, que fue un grupo pionero con algunos burgaleses en ella, por cierto, pasa totalmente desapercibida. ¿Quiénes eran y por qué surge esta escuadrilla? ¿Con qué objetivo? Mira, el objetivo es claro. Si bien la División Azul, un contingente por el que acaban transitando unos 45.000 hombres entre soldados, tropa, oficiales y suboficiales, en la Escuadrilla Azul, en esta en concreto, que es la primera en la que hablo de esta primera Escuadrilla Azul, de 5 en total, que llegan a luchar junto con los pilotos alemanes de la Luftwaffe, es una unidad, vamos a llamarla así, la hermana pequeña de la División Azul, porque la infantería pues, es la gran protagonista en todas las guerras, pero en este caso la aviación, como es el caso de la Luftwaffe alemana, en aquella época, estamos hablando del contexto del año 1941, cuando todavía se estaba lanzando el asalto hacia Moscú, estamos hablando de la etapa final de 1941, es justo cuando entra en acción la Escuadrilla Azul. Son pioneros porque abren el camino dentro de un ejército extranjero de nuestros pilotos, de pilotos españoles. A esta primera Escuadrilla Azul estamos hablando de un contingente de unos 113 hombres, si no me falla la memoria, que son los que figuran en el diario de operaciones. Van oficiales, van suboficiales, van tropa, y van lo mejor que tenía el ejército español en aquel momento. Si bien se presentaron muchísimos voluntarios, la elección que tuvo que hacer el comandante Ángel Salas Larrazábal, el jefe de la expedición, yo no me quiero poner en su piel en aquel momento porque tuvo que ser muy difícil. Estaban en ese pequeño grupo de pilotos, que eran 17 dentro de ese elenco de 113 hombres que van a luchar al frente ruso. Los 17 pilotos que están ahí, que forman parte de ese escalón de vuelo, son lo mejor que tenía el ejército en esos momentos, en ese año 1941. Por lo tanto, la elección de Salas Larrazábal tuvo que ser muy complicada. De hecho, acto seguido, más o menos tenían un sistema de rotación de unos 6 meses, es decir, esta primera escuadrilla va al frente, parte en julio del 41 y regresa a España en marzo del 42, y luego le va sucediendo otra y otra y otra, hasta llegar a 5, y más o menos permanecen unos 6 meses. Estos hombres que conforman esta unidad, es extraordinario ver las hojas de servicio que ya tenían de la Guerra Civil Española. Tenían un montón de servicios, derribos en combates aéreos, y luego los mecánicos, los armeros, sin los que sería imposible que estos aparatos volasen, eran de lo mejor que tenía el ejército. Alguno de ellos incluso repite en más de una escuadrilla. Cuando hablamos de la participación española en la Segunda Guerra Mundial, siempre sale a relucir la División Azul, y parece que se queda ahí, ¿no? Que fue pequeña. Es razonable, veníamos de una guerra civil, estamos en una posguerra durísima en España, así que ahora conocemos más datos de estos protagonistas a través de tu libro. Una vez más, Daniel, en tus libros hablamos de rigor histórico. De hecho, en este caso, el 90% de los personajes existieron, los hechos que tú novelas también ocurrieron prácticamente así. Tú profundizas un poco más en la parte psicológica. Se ha hablado también mucho de el impacto psicológico que tuvieron los participantes en la División Azul. En este caso, ¿cómo es? Piensa que son 113, es decir, prácticamente como una compañía si lo trasladamos a la infantería. Entonces, digamos que el día a día es muy cercano entre todos ellos, es una familia, ¿vale? Son 113. He tenido acceso durante el proceso de documentación, y por supuesto a través de las entrevistas, a testimonios escritos de pilotos, de mecánicos, de armeros. La verdad que se te ponen los pelos de punta cuando puedes comprobar cómo tienen que luchar a 50 bajo cero. Es el invierno más duro que ha padecido Europa durante el siglo XX, estamos hablando del invierno del 41 al 42, y la verdad que te sorprende cómo chavales, algunos de ellos de 18 años, de 19 años, encargados del mantenimiento de estos aparatos o de hacer protección de escolta, ¿no?, como soldados normales de esos aeródromos de campaña donde estaban, tienen que lidiar con el clima, pero luego también con el temible Ejército Rojo. En el año 41, muchos de estos hombres de la primera Escuadrilla Azul pensaban que iban a llegar tarde a la victoria alemana.
sobre la Unión Soviética. Y dices, pero ¿cómo es esto posible? Claro, luego se dan cuenta, y este es el apartado psicológico que quiero hacer comprender a todos los lectores, que tú estás en la mejor fuerza aérea que existe en el mundo en esos momentos, que es la alemana. Lógicamente luego con el transcurso de la guerra se va a desgastar y va a quedar hecha trizas, lógicamente ya en 1945. Pero en estos momentos, en el año 41, piensa que en el año 41, en junio de ese año, se lanza la Operación Barbarroja, la operación bélica más grande que ha conocido el ser humano prácticamente, y se lanzan hacia Moscú. Muchos de estos aviadores parten de España en el año 41, pero en el mes de julio, es decir, un mes después de que haya comenzado esa invasión de Alemania hacia la Unión Soviética. Muchos de ellos ven los noticieros, los documentales que les presentan los alemanes y ven esos avances, esas bolsas de prisioneros, todos esos rusos que acaban metiendo en campos de prisioneros, y dicen, madre mía, vamos a llegar tarde a la victoria. Y esa es la mentalidad que tienen en el año 41. Pero cuando ya llega el mes de diciembre, ven que los primeros compañeros empiezan a morir y que no llega esa victoria sobre el Ejército Rojo, en algunos casos vemos cómo la moral empieza a decaer. Y eso en algunos personajes que, como bien comentabas, lo trato de la forma más rigurosa posible, ocurrió. Hubo gente que empieza a perder esa fe en una posible victoria sobre el Ejército Rojo, y la verdad que el propio comandante Salas tiene que luchar ya no solo contra el rigor del clima, el ejército enemigo, sino contra una posible situación de colapso de la moral dentro de sus hombres. Daniel, decía al principio de esta conversación que no íbamos a hablar no iba a clasificar si era una novela histórica o qué tipo de libro estábamos abordando. En teoría es una novela histórica como tus anteriores trabajos. Sin embargo, los prologuistas dicen que el rigor histórico del contenido es tan grande que podríamos hablar de un ensayo novelado. Tú, como autor, ¿qué has querido hacer o qué te ha salido? Novela, yo iba por la novela. Lo que pasa que, como bien dice tanto Carlos Caballero Jurado como Francisco Torres García, son dos referencias a nivel nacional e internacional en División Azul, en Escuadrillas Azules. Ellos, cuando leyeron el manuscrito, te puedes imaginar, cuando me devuelven sus impresiones, yo estaba temblando como un flan, y aquí lo confieso ante las cámaras, porque claro, son dos autores de referencia que hemos leído todos los que nos gusta la historia militar, y en concreto pues de estas unidades, y la verdad que cuando dijeron, tío, te has pasado con la documentación, has hecho un gran trabajo, ellos son historiadores, y que te digan eso, pues la verdad que yo creo que va a ser la mejor recompensa. Los lectores, por supuesto, habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, pero todo el mundo va a aprender lo que fue la Escuadra Azul. Pero no lo vamos a dejar ahí, lo vamos a poner en datos, ese trabajo de documentación. Has estado 3 años trabajando en este libro y, como haces habitualmente, mucho trabajo de documentación, muchos archivos visitados hasta físicamente, en algunos casos digitalmente también, muchos viajes, Daniel, 3 años, y después todos esos datos, como siempre te digo, hay que sentarse a ordenarlos, recabarlos. Es apasionante, pero después hay que ordenarlos, darles forma y hacer una novela de todo esto. ¿Ha sido un proceso largo, el más complicado al que te has enfrentado? Sin duda, sin duda, porque recuerdo que cuando documenté los libros que tengo sobre Berlín, la batalla de Berlín, que son 2 tomos y en total 1100 páginas de obra, fue un trabajo mayúsculo, pero lo de esta novela ha sido, vamos, estoy sudando ya solo de recordar algunas sesiones de trabajo. Piensa que también me he tenido que desplazar al extranjero a visitar emplazamientos, y la verdad que el trabajo de documentación pues me habrá llevado prácticamente la mitad del tiempo entre entrevistas, porque no puedo concertarlas todas el mismo día en el mismo lugar. Por lo tanto, pues me he tenido que desplazar muchas veces a distintas ubicaciones dentro de España, al extranjero, como bien decías, a los archivos, y una jornada de un archivo, pues igual te has metido 5 o 6 horas y parece que has estado 10 minutos, porque quieres abarcar tanta información que es imposible. Entonces vas más veces, y ya luego, al final, lo que sí que es realmente interesante es que dices, bueno, tengo toda la información, tengo la cronología, tengo la información original que ellos dejaron, mecanografiada, ¿no?, con sus máquinas de escribir, con su diario de operaciones, y sabes lo que han hecho en todo momento, pero luego tienes que solapar toda la información que sacas de las entrevistas, de los diarios personales, de todos estos testimonios, y luego además de los asesores, que hay que hacerles mucho caso, porque yo creo que son los mejores con los que me he podido codear para hacer este trabajo. Desde aquí les mando un fuerte abrazo, saben quién son, y la verdad que ha sido una ayuda vital, ¿no?, porque he podido tocar hasta uniformes que llevaron ellos con mis propias manos. Cualquier día te vemos con uno de ellos, que eso no es tan raro en Daniel. Bueno, ya llegará ese momento.
Ahora lo que podemos hacer es disfrutar de este viaje que nos propone Cielo Rojo Águilas Azules, que ya está en las librerías y en las principales plataformas de distribución. No te voy a preguntar por tu próximo trabajo, porque seguro que en menos de un año estás aquí contándonoslo. No sé. Así que, bueno, de momento vamos a disfrutar de este y todo llegará. Daniel, muchísimas gracias como siempre y hasta pronto, hasta el próximo libro. Gracias. Muchas gracias. Nosotros en 8 Magazine vamos a hacer un alto en el camino. Tras la pausa para la publicidad vamos a hablar de las ayudas que ha concedido por segunda oleada, además, Cruz Roja Española a algunas de las personas afectadas por la pandemia. Les damos más detalles después de la publicidad. Son las 5:11, volvemos enseguida. ...17 minutos pasan de las 5 de la tarde, seguimos en directo en 8 Magazine. Vamos a hablarles ahora de los efectos de la pandemia desde otro punto de vista. Se lo digo a menudo, el coronavirus ha tenido un gravísimo impacto sobre la salud de muchas personas y la sanitaria es la faceta más relevante, sin duda, y sobre la que hay que volcar todos los esfuerzos. Pero, desgraciadamente, no se queda ahí. La pandemia tiene efectos en otros ámbitos más allá de la salud, desde el punto de vista social o económico. Justamente responder a las necesidades en esos ámbitos que ha provocado la COVID-19 es lo que persigue la segunda fase del plan Cruz Roja Responde, que apoya a las personas afectadas por el impacto de la COVID desde otros puntos de vista, más allá del sanitario, que como siempre les digo lo dejamos para los expertos. Vamos a hablar de ese impacto en una provincia como la nuestra, como la de Burgos, y lo vamos a hacer de la mano del presidente de Cruz Roja Española en Burgos, Arturo Almansa. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Esta es la segunda fase del programa, que bueno, viene de nuevo a redundar en la grave situación sanitaria que no ha terminado. Tanto es así que ha habido que programar una segunda fase. De forma general, luego entramos en los detalles que son bien interesantes, Arturo, pero de forma general, ¿a qué situaciones intentáis y en muchos casos conseguís dar respuesta desde Cruz Roja Española? Nosotros tratamos de dar una respuesta integral, transversal, como se dice ahora, y lo hacemos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de inclusión social, medioambiental, es decir, tratamos que se fomente también el empleo, porque la gente, una de las primeras consecuencias que ha tenido con la pandemia es perder su puesto de trabajo, y en todas estas áreas tratamos de trabajar. Yo creo que el apoyo psicosocial que podamos dar, la ayuda económica que podamos hacer llegar a la gente y material, también es muy importante. O sea, trabajamos de una forma muy variada y siempre adaptándonos a las circunstancias. Y en este momento, Arturo, quiero detenerme en situaciones que a priori no eran una necesidad. Todos sabemos cuando hay una necesidad económica acuciante porque perdemos el trabajo, bueno, pues más o menos el tipo de ayudas que se dan. Pero además de esas circunstancias, esta pandemia nos ha puesto de manifiesto la desigualdad que hay, por ejemplo, en el ámbito digital, ¿no? Cuando hemos estado confinados nos hemos dado cuenta de que muchos niños no podían seguir las clases telemáticamente, o porque no tenían un soporte digital disponible en casa, accesible para ellos, o una conexión a Internet. Y eso, encima de no solventar ese momento, genera una desigualdad a más a largo plazo. Son situaciones que también habéis tenido que atajar. Por supuesto, la brecha tecnológica es algo que nos ha preocupado mucho y ahora estamos reinventándonos, porque atendíamos a niños que venían a hacer las tareas a casa, que allí que tenían la merienda para que
se llevaran algo caliente y cuidados, y nos hemos tenido que reinventar. Y hemos visto que la pandemia, por ejemplo, deja una profunda soledad. Gente aislada, gente mayor, confinada, que teníamos que acompañarla para hacer recados, para llevarle la compra, medicinas, para bajarle la basura, para atenderle en cosas que en la vida cotidiana les damos muy poca importancia, pero cuando llegan estas circunstancias recobran una gran trascendencia. Vamos a intentar acercarles a nuestros espectadores los datos de una provincia como la de Burgos para ver las dimensiones de este programa específicamente, ¿eh? Arturo, en Burgos, desde este programa, el Plan Cruz Roja Responde, habéis atendido a un total de 16.773 personas, más mujeres que hombres. 10.000, casi 10.400 mujeres y 6.375 hombres, pero habéis recibido un total de 43.968 solicitudes de atención. Son cifras muy grandes. Son muy grandes. En el porcentaje de la población de la provincia de Burgos son datos muy significativos y de gran trascendencia. Quiere decirse que ha habido mucha gente que era la primera vez que se acercaba a demandar ayuda, porque no había vivido esta situación, y también se da la circunstancia de que nos encontramos con personas que han tenido que reiterar la petición de ayuda. Necesito más porque no se arregla la situación, porque estamos ante problemas de estas características. Yo creo que pensar también que muchas de estas personas son mujeres, en su inmensa mayoría, vuelvo a decir lo que he dicho tantas veces, la pobreza, el rostro de la persona marginada, con riesgo de exclusión, tiene cara de mujer. Tiene cara de mujer. Y esto nos tiene que hacer pensar mucho. Porque ellas son las que sufren con mayor intensidad la dolencia y el padecimiento de esta pandemia. Es una cuestión muy importante, pero ya que nos detenemos en la cuestión de género, también quiero mirarlo desde el punto de vista positivo, porque igual que al menos las solicitantes son en su mayoría mujeres, es verdad que uno de los pilares de Cruz Roja, siempre lo contáis, Arturo, pero en este programa especialmente, es vuestro voluntariado que permite llevar a cabo todas estas acciones. También ahí la mayoría son mujeres. Efectivamente, un 62% aproximadamente de nuestros voluntarios, de nuestras voluntarias, son mujeres. Y esto denota también la generosidad, el compromiso. Y también hay datos muy importantes que deberíamos tener en cuenta. La edad media de los voluntarios son 41 años y entre la franja de los 22 y 30 son un porcentaje altísimo. Por lo tanto, cuando se tira de estereotipos y se dice los jóvenes, es que los jóvenes alocados... No. A ver, habrá jóvenes y adultos y mayores que contagien, pero también hay muchos jóvenes que son voluntarios y que la profesión dominante y mayoritaria en nuestros voluntarios se llama estudiante. ¡Qué maravilla! Bueno, queremos también poner en valor ese trabajo que ha sido muy importante, más allá de las grandes cifras, en esas pequeñas situaciones durante el confinamiento, como nos decías al principio, personas que están solas, que necesitan, que son dependientes y no podían salir a la calle, en fin, han necesitado el apoyo de voluntarios como esos estudiantes. Pero en general, ¿cuáles son las situaciones más graves, Arturo? A ver, yo creo que la situación más grave es la gente mayor, que vive en una profunda soledad. Hemos hecho 40 y tantas mil llamadas telefónicas para dar los buenos días, para preguntar a nuestros mayores cómo estás, cómo te encuentras, qué necesitas. Y a veces nos demandaban cosas muy pequeñas, pues que se les había fundido la bombilla y no se atrevían a subirse para cambiarla y no tenían para que alguien les hiciera un recado de traerles una bombilla y ponérsela en su cuarto de estar o en el sitio donde estaban. Yo creo que la soledad es la gran deuda que tendremos con nuestros mayores y que tenemos que paliarla. Hemos pasado un momento de confinamiento complicado con esas situaciones a las que te referías, una desescalada de la que vimos un poco la luz, pero esta situación se está prolongando mucho en el tiempo. Tanto es así que este propio programa ha tenido que tener una segunda fase, ¿no? Porque las necesidades continúan y son igual de acuciantes que en la primera.
¿Cómo se planifica? ¿Cómo estáis trabajando de cara al futuro? Bueno, pues una de las cosas que nos estamos planteando es rediseñarnos, por ejemplo, en actividades con colectivos, con grupos. Ya no podemos tenerlo en la misma sala que nos reuníamos. Tenemos que buscar nuevos espacios, espacios al aire libre. Tenemos que buscar actividades, por ejemplo, de carácter medioambiental para difundir en la gente e informarles qué se debe hacer con el material desechable de las mascarillas y los guantes que hemos utilizado. Porque a veces lo que aparentemente parece una barrera, un medio de defensa, se convierte después en un instrumento para difundir o repartir lo que se ha quedado en la mascarilla porque no sabemos procesarla o reciclarla adecuadamente. Pues tenemos que inventarnos de nuevo para buscar nuevos espacios, para buscar nuestras atenciones. El centro de Carcedo de día para personas mayores hemos tenido que reducir el aforo para poder mantener las distancias, para poder trabajar de una forma adecuada y pedir ayuda. Tendremos que seguir pidiendo ayuda. Cruz Roja ha tirado de fondos propios para repartir alimentos, para repartir fondos que nos llegaban, pero otra vez los hemos tenido que comprar. No podemos estigmatizar a la gente haciéndole colas muchas veces y tenemos que hacérselo asequible, con un cheque de comida que puedan ir a retirarlo, que puedan ir a recogerlo sin mayor trauma. Hasta el momento estáis contando con los recursos suficientes, bueno, pero pidiendo, como decías, que no pasa nada, que hay que pedir lo que sea necesario, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento? Nuestro pilar de financiación son los recursos propios, son esos servicios que a veces prestamos y que nos los retribuyen. Si hace falta ir a un festival con unas ambulancias, pues luego nos retribuyen el haber hecho ese servicio. Tenemos a nuestros socios y colaboradores que con sus cuotas poco a poco nos ayudan, el sorteo del oro, en fin, tenemos nuestros ingresos. Y luego tenemos la financiación de entidades públicas, de la Junta, Ayuntamiento, Diputación, que se firman convenios a nivel estatal para financiar los proyectos en los que participamos. A veces nos encontramos aquí con la generosidad maravillosa de algunas personas, a veces anónimas, que nos dan una cantidad y una ayuda importante, y otras veces descubrimos con sorpresa la cicatería, a veces de alguna institución, que si nos daba 300 euros al año, dice que de repente ya no lo va a dar. Bueno, afortunadamente son más los que sí que los que ponen pegas. Arturo, y para terminar, y quedarnos todos con un titular, con una idea muy clara de cuál es esta situación después de todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando. Comparándolo, por ejemplo, con otras situaciones muy complicadas como la última crisis económica a partir de 2008, ¿no? ¿Estamos en una situación peor, con más necesidades o diferentes necesidades? Yo creo que estamos con diferentes necesidades, pero en un momento grave, muy grave. El poner etiquetas y hablar de la nueva normalidad, como hablar de la resiliencia o hablar de palabras que quedan muy bien, es poner buena cara en el duelo. Estamos en una situación grave, con muchos muertos. La nueva normalidad para quien ha perdido seres sigue siendo la dolorosa realidad. Y la diferencia es que en asuntos económicos muchas veces el ser humano puede implementar políticas para cambiar las cosas, porque dependen solo de nosotros. Cuando dependen las cosas de la biología, de virus y de situaciones de la naturaleza que a veces no podemos controlar, tenemos que estar mucho más alertas. Y el titular, con solidaridad, lo podremos todo. Pues con esa idea nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, pero sobre todo por el trabajo que desempeñáis todos los días, particularmente con vuestros voluntarios. Espero que la próxima vez que nos veamos sea para hablar de superación de esta situación o para pedir que para eso también servimos como altavoz. Arturo, muchísimas gracias. Gracias. Cambiamos de asunto, vamos a respirar un poco de arte. Para eso nos vamos a ir hasta el Centro de Arte de Caja de Burgos, porque en esta pandemia hay todavía algunas cosas que se pueden hacer con las medidas de seguridad adecuadas. Por ejemplo, visitar esta exposición de fotografía. Ansted y problemas ambientales nos anima a parar la carrera, a reaprender algo que parecía que habíamos olvidado, la interdependencia.
El murciano Eduardo Cortils lleva una década denunciando la problemática ambiental, la crisis civilizatoria, la migración y el abuso de la construcción. La propuesta que nos presenta estos meses en el CAP parte de los desastres naturales recientes, identificándolos como resultado de la acción del hombre. Yo pensaba, y creo que con acierto, que para esta exposición también había que hablar de la humanidad, tanto en términos de desplazamientos y de la presión que generamos por la que estamos desertizando zonas, y muchos son refugios climáticos. Entonces había que hablar de migración y luego este otro fenómeno que se ve por detrás, ¿no? Que es este abuso constructivo de urbanizaciones, campos de golf, que muchos de ellos se quedan fantasmas porque se han hecho para mover dinero, pero no se han hecho con la idea de que realmente viva gente en ellos, ¿no? En Murcia concretamente había planeado la construcción de 33 campos de golf en aproximadamente una década, ¿no? Y en una comunidad en la que hay problemas de agua precisamente. Las fotografías recogen el suceso y analizan su causa, con imágenes directas intervenidas por el autor con signos gráficos, barras y círculos. Con estas formas geométricas, Cortils establece un juego provocador con el público para despertar su curiosidad acerca del significado real. La mayoría de las imágenes han sido tomadas en los 2 últimos años en diversos lugares del proyecto anterior, que fue un proyecto sobre biodiversidad relicta, estos núcleos de biodiversidad prácticamente extinta que existen alrededor de las ciudades, ¿no? En zonas de cultivo, depuradoras y tal, ¿no? Ecosistemas degradados, ¿no? Entonces, a partir de esa documentación de biodiversidad, me fijé también en los paisajes y en daños ambientales muy concretos que existían. Y por eso solo tuve que volver a esos sitios ya conocidos para realizar estas fotografías, ¿no? Están realizadas en toda España, pero sobre todo las zonas que más he frecuentado han sido Murcia, que es mi lugar de nacimiento, y las merindades, ¿no? Merindades, Bilbao, algunos campos de la provincia de Burgos también. Los carteles que acompañan a las fotografías no son por primera vez obra del autor, que para esta ocasión ha recurrido a un estilo más documental y directo. Las balizas situadas en diferentes lugares de la sala establecen los límites e indican el lugar a donde ir en caso de niebla conceptual. Mi obra suele ser muy narrativa, muy literaria, muy poética, pero aquí el estilo ha tenido que cambiar profundamente. El estilo es un estilo mucho más documental y más directo. Las cartelas ya no son esas lecturas hermosas que pueden acompañar una obra, sino que son lecturas de origen científico y de publicaciones incluso ya que aparecen en la prensa diaria y hacen referencia. Cada cartela hace referencia nominalmente a la fotografía que tiene encima, pero luego a los daños ambientales asociados con el resto de fotografías y de obras de la exposición. Es decir, que cada obra está interrelacionada a lo mejor con 5 otros daños, ¿no? Y así sucesivamente entre todas las piezas de la exposición. El confinamiento y la progresiva vuelta a la normalidad no han supuesto un gran cambio en la vida del autor, que ha conseguido durante su trayectoria acercar su obra al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Español de Arte Contemporáneo. Yo suelo decir un poco de broma que yo soy una persona confinada, llevo 30 años encerrado trabajando, pero teniendo también salidas para documentarme, para ir a los sitios a fotografiar y tal, ¿no? Pero vamos, a mí una vida encerrada en casa con mis libros, mi música y los documentos que estoy preparando no es una vida que me resulte problemática, pero sí es cierto que a la gran parte de la población mundial le fastidia, sobre todo porque nos hemos acostumbrado a vivir en pisos muy pequeños, en ciudades perfectamente y muy hiperhabitadas, y nos hemos dado cuenta que no tenemos viviendas en las que vivir con dignidad, si tenemos que vivir un poquito más tiempo del necesario, ¿no? Es otro cuestionamiento que nos ha provocado la pandemia. Para mí la pandemia pues sí, ha generado un cambio. Ya estaba avisado por lecturas científicas y por documentaciones que frecuento, ya sabía que algo de esto iba a ocurrir y era cuestión de tiempo que ocurriera. Unsteady Problemas Ambientales permanecerá en el Centro de Arte Caja de Burgos hasta el 24 de enero.
hasta el 23 de enero en el Centro de Arte de Caja de Burgos, en el CAB. Nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos para hacerles más propuestas del ámbito cultural, esta vez las reunidas en la programación trimestral de Círculo Creativo de la Fundación Caja Círculo. Tras la pausa, hasta ahora. Estamos de vuelta en 8 Magazine, 42 minutos pasan de las 5 de la tarde. Seguimos en directo. Aprovecho para decirles que pueden vernos ahora en directo aquí en la 8, como todos los días, en streaming a través de nuestra página web www.cyltv.es y cuando quieran en nuestras redes sociales. Además, en la redifusión de la noche, que era nuestro horario la pasada temporada. Si ustedes están acostumbrados a vernos por la noche, pues no cambien sus hábitos, porque también estaremos en nuestra redifusión a partir de las 10 de la noche también. Como les he contado al inicio, justo antes de la pausa para la publicidad, vamos a seguir hablando de cultura, porque queremos compartir con ustedes las propuestas de la programación cultural de la Fundación Caja Círculo para este último trimestre del año. Poco a poco las cosas vuelven a su cauce, se puede volver a programar, por supuesto, con todas las medidas de seguridad necesarias y que marca la ley, con la reducción de aforos, con la distancia, pero empezamos a disfrutar de una agenda cultural activa ya, afortunadamente, y de este tema vamos a hablar con el responsable de comunicación de la Fundación Caja Círculo, Javier Araco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eneca. Ya se pueden hacer cosas, menos mal. Ya se pueden hacer, sí, bueno, con todas las medidas, como bien has comentado, siendo muy estrictos, eso lo dejo muy claro, sí. De primera, sin arriesgar lo más mínimo. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a reanudar nuestras actividades culturales. Habéis retomado algunas, ¿no? Presentabais hace pocas semanas una exposición. Poco a poco se va retomando, pero ahora ya presentáis una programación muy completa desde ahora hasta final de año. Sí, este último trimestre, bueno, ya sabes que es nuestra programación que denominamos o lo englobamos dentro de nuestro círculo creativo, que empezó siendo actividades literarias sobre todo, pero luego, bueno, pues también incluimos música, teatro. Y bueno, pues de aquí hasta final de año pues intentaremos que se pueda celebrar, que no nos pase como en marzo, que tuvimos que suspender y bueno, pues así lo hemos planteado. Seguro que sí. Empieza mañana mismo con una propuesta muy divertida que aúna la literatura con el humor, ¿no? Habéis organizado una gala de entrega para los premios del segundo concurso de microrelatos. ¿Qué va a ocurrir en esa gala? Luego hablamos del certamen. Pues yo, bueno, puedo aconsejar a la gente que todavía quedan invitaciones, que vayan, que no solo porque sea una gala de entrega de premios dejen de ir, porque se lo van a pasar muy bien, porque la conduce un actor que se llama Rafa Maza, que hace un show, bueno, pues muy divertido, a través de un personaje que se llama Fabiolo. Y hasta aquí puedo leer, pero que yo lo he visto varias veces. Es famosillo, yo creo, Fabiolo, ya se me imagina. Bueno, es un actor que tiene su espectáculo en Madrid continuamente y bueno, pues gira por toda España continuamente y nada, y les va a sorprender y se van a reír, seguro. ¿Cómo ha ido este segundo certamen? Porque la primera edición, recuerdo que además se acabó en una edición muy chula de los relatos, los microrelatos seleccionados. Ha habido una alta participación, porque durante el confinamiento mucha gente se ha volcado en la escritura también. No sé si eso se refleja. Pues sí, tienes toda la razón. Estamos muy sorprendidos de la participación. Ha sido altísima, bueno, han sido 500, casi 550, 545 creo. Vaya.
microrrelatos, pero sobre todo lo que más nos ha sorprendido es que procedían de todas las partes de España, 35 provincias representadas y 18 países extranjeros, que ahí ya sí que nos ha dejado, bueno, pues ya te digo, muy contentos y sorprendidos totalmente, vamos, o sea, ha sido sin precedentes la participación en este concurso. No podemos decir quiénes son los ganadores porque se va a desvelar mañana, ¿no? En el transcurso tú tampoco lo sabes, pero bueno, la verdad es que os habéis rodeado de un jurado en el que yo personalmente confío mucho. Jesús Pérez, el director de la Escuela de Escritores de Burgos, Oliva Ortega y Florinda Pérez, que han sido los encargados de elegir a estos ganadores. Premios importantes, el mejor microrrelato se va a llevar 600 euros. Hay 10 finalistas seleccionados, mañana lo desvelamos. Pero esta gala me sirve para hablar también de esa faceta tan literaria de Círculo Creativo. Os habéis convertido en la sede de la Escuela de Escritores. Sí, esto ha sido muy reciente y, hombre, creemos que va a ser un impulso tremendo, ¿no? para nuestro círculo creativo. El que la Escuela de Escritores bueno, pues, se instale, por así decirlo, en nuestra sede y bueno, todas las actividades que programen pues las empiecen a realizar allí, así como sus cursos, talleres y todas sus reuniones. Estamos encantados. Los talleres se van a realizar en vuestras instalaciones, pero además, paralelo a eso, se organizan sesiones específicas de algunos autores o presentaciones de libros, encuentros con escritores, o sea que a todo lo que teníamos nosotros programado, bueno, pues se le van a unir todavía más actividades, más actos a través de la Escuela de Escritores. Hemos empezado hablando de literatura, pero me decías al principio que Círculo Creativo, que arranca un poco en ese ámbito literario, pero va más allá, ¿no? Se unen otras disciplinas y empezáis el año pasado ya a programar algunos conciertos, citas teatrales. ¿Cuáles son las próximas? Pues bueno, hay un concierto muy especial porque es un estreno. En diciembre es Diego Galaz, en este caso acompañado por Azofra, por Miguel Ángel Azofra. Qué buena combinación esa, qué ¿no? Buena. Sí, sí. Se lo están preparando actualmente y bueno, pues ya te digo, es la primera vez que lo van a hacer. Hay teatro, una mezcla de teatro y circo con Javier Ariza también, su espectáculo, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Lo vamos a buscar ahora pero mismo. Yo he tenido la oportunidad de verle en acción. Eso The sí, Best of the Worst, el cabaret, que será el 11 de diciembre. Seguro que nos sorprende también, porque ya te digo, yo he tenido la oportunidad de verlo en directo, en un espacio abierto, eso sí, con sus 600, y no sé lo que hará, pero bueno, seguro que va a estar muy bien. Todas estas propuestas se van a realizar en vuestro auditorio de la Fundación Caja Círculo, en la calle Ana Lopidana, como decíamos, con las medidas de seguridad pues que hay que seguir. Me decías que vais a ser muy estrictos. Esto, claro, condiciona desde la programación de los eventos al tipo de espectáculos que podéis traer. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido difícil agendar, limitar el aforo? Ha sido difícil y doloroso también. Sí, porque os pone una renuncia al final, ¿no? Claro, lo primero, bueno, muchas de las actividades que hacíamos a través del Círculo Creativo se hacían en el salón de actos, con una capacidad menor. La primera decisión fue esa, pasarlo al auditorio, que teníamos una capacidad cercana a las 500 butacas, y se nos quedan menos de 100, o sea, bueno, menos, bastante menos. Entonces, eso sí, con toda la seguridad, respetando todas las distancias de seguridad, medidas, todo. Y bueno, y luego también, claro, a la hora de programar, pues bueno, pues es complicado porque no tuvisteis primero que desprogramar muchas cosas. Sí, como el resto de instituciones, entidades. Y ahora empezar a programar con esa cautela, ¿no?, que nos ha quedado de a ver si podemos. Esa es la sensación general, ¿no? Esa es, totalmente. Yo he hablado también pues con gente, bueno, pues que programan, ya te digo, otras fundaciones aquí en Burgos, y estamos todos igual y bueno, pues con mucha cautela, pero con la responsabilidad también de que no podemos dejar de hacer cosas o de proponer, y que la gente, pues bueno, pues que la cultura no se quede atrás. Tenemos que hablar de una cuestión más relacionada con el centenario de Miguel Delibes. Enseguida entramos en eso, pero
me gustaría detenerme en algo que creo que hay que destacar. La mayoría de las propuestas que realizáis, no el 100%, pero prácticamente, son de cultura burgalesa. Y ese apoyo, supongo que es completamente intencionado, pero es que además se da la circunstancia de que tienen la suficiente calidad como para estar en cualquier programación, pero en este momento en el que la cultura ha sufrido tanto en todos sus aspectos, era importante también ofrecer esa ventana a los artistas burgaleses que no están pudiendo trabajar, ¿no? ¿Habéis tenido en cuenta esa discriminación positiva? Por supuesto, vamos, igual que con nuestras exposiciones también, que habitualmente hacemos en la sala Pedro Torrecilla, siempre decimos, ¿no?, que tratamos de traer artistas de renombre, es una sala muy amplia, muy esto, pero contando, o sea, a lo largo del año siempre va a haber alguien de Burgos, siempre. En esta programación de Círculo Creativo, lo mismo, o sea, tenemos muy claro que si no es ahora, va a ser después. Por ejemplo, en el caso de Diego y Azofra, bueno, pues así ha sido, ¿no? Oye, para nosotros es un lujazo que estrenen ese nuevo concierto, esas canciones que están preparando, que luego hagan con nosotros y bueno, pues así ser pues el inicio de una gira larga, esperemos. Estupendo, que seguiremos y que esperemos eso, que se convierta en una gira, porque tal y como están las cosas, sí, eso ya es mucho bueno, que decir. sí que Diego no, bueno, yo por lo que le veo en Instagram y con Feten no han parado, no han parado. Verano, o sea, por suerte. Pues, sí, bueno, pero también alegro. Está muy reivindicativo con todas las, porque su caso igual es un poco particular, con todos los grupos que no están pudiendo trabajar y también todos los técnicos, todo el personal de sala que acompaña, claro, que también has sufrido unas circunstancias complicadas y Diego Galaz en ese sentido ha sido muy reivindicativo. No se enfade Diego, que no. Dices, joder, Javier, que dices que no he parado. Bueno, mucho, seguramente que haya perdido pues igual que todos y lo que dices. Hay otra parte detrás muy importante, súper importante, todo el personal técnico que lo está sufriendo muy directamente. Antes de despedirnos, quiero hablar de, aunque espero tener ocasión de profundizar un poco más en este tema, porque es un acontecimiento desde el punto de vista cultural muy importante, que también está padeciendo el efecto de la pandemia. Este iba a ser el año del IBEX, porque se cumplen 100 años del nacimiento del escritor, el próximo día 17 de octubre. Y me consta que muchos colectivos teníais actividades organizadas alrededor de la figura del IBEX, en lugares como Sedano, tan vinculados a la vida personal del escritor. Se están haciendo actividades que se han tenido que retrasar a causa de la pandemia, otras se han suspendido. Bueno, vosotros habéis reservado dentro del Círculo Creativo un miniciclo dedicado a homenajear a Delibes, ¿verdad? Bueno, al principio empezó siendo un miniciclo, lo que dices, dentro de las actividades de Círculo Creativo, pero luego, claro, poniéndonos en contacto con la Fundación Miguel Delibes nos dimos cuenta de que no, que debía ser algo especial, algo único, aparte, y por eso, bueno, pues esta semana sí que hemos anunciado que vamos a hacer un ciclo, pero su presentación ya más concreta la haremos la siguiente. Ahí es un ciclo muy completo, incluye de todo. No puedo hablar mucho. Bueno, vamos a hacer una cosa, Javier, no pasa nada. Como lo vais a presentar la próxima semana y será justo la semana dedicada a Delibes, pues lo contamos entonces con sus protagonistas, ¿te parece? Me quedo más tranquilo. Estupendo, sí. Me alegro mucho. Sí. De momento nos vamos a quedar con estas actividades que, por cierto, hemos repasado muy detalladamente, pero ustedes pueden recopilar toda la información en vuestras redes sociales, en la página web de Círculo Creativo, ahí está todo bien detallado, pues, para que no se pierdan nada. Javier Araco, mil gracias por la visita. Gracias a vosotros siempre y nada, invitar a la gente a que mañana todavía, si quieren, si les apetece, vayan a ver la gran gala del concurso de microrrelatos y el show de Fabiolo Conexión. Estupendo, pues allí estaremos disfrutando mucho, igual que en el resto de actividades. Muchas gracias. Hasta pronto. En 8 Magazine tenemos pendiente ocuparnos de la previsión meteorológica. Vamos a ver qué va a ocurrir en las próximas horas. Lo resume Daniel Angulo. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo.
Las nubes altas y medias que tenemos estos días propiciaron ayer este candilazo, este espléndido atardecer en la capital. Y hoy hemos amanecido con nieblas en amplias zonas de la sierra, como nos muestra esta imagen de Acinas. Los cielos, mientras tanto, han estado nubosos esta mañana en el norte, como nos muestra la imagen de Medina de Pomar, mientras en el resto de la provincia había nubes altas. Y eso se veía muy bien en la imagen del Meteosat. Vemos que en el extremo norte, en el tercio norte, sigue la nubosidad, mientras que en el resto de la meseta norte hay nubes altas y por el sur los cielos despejados completamente. Mañana las altas presiones dominan el panorama meteorológico y se extienden desde el oeste hacia el este de la península ibérica. Mañana va a ser una jornada tranquila en toda España, sin lluvias. Habrá, eso sí, muchas nieblas y luego nubes altas, pero digo, jornada tranquila y con ascenso de temperaturas, con un día agradable de otoño. Concretando para nuestra provincia en este jueves 8 de octubre. Como decíamos, mañana va a ser una jornada tranquila. Hoy tienen nubes y algunas llovinas en el norte, pero mañana lo único que va a haber son nieblas matinales y luego cielos poco nubosos con nubes altas. Las temperaturas agradables en Espinosa de los Monteros, zona montañosa, máximas de 22 grados. Ya por el Valle del Ebro, en Villarcayo, llegarán hasta los 24, igual que en Miranda, donde aquí también habrá algunas nieblas matinales que luego se disiparán pronto. Por la Boreva y por el este también nieblas al amanecer y luego cielos poco nubosos con sol, nubes altas como mucho y ambiente muy suave, máximas de 23 grados en Briviesca, 23 en Belorado, en Pradolengo se quedarán en 21. Por el centro y por el oeste también habrá nieblas a primeras horas de la mañana, pero luego los cielos se quedarán con nubes altas y el ambiente agradable con sol y viento flojo. Máximas en la capital que llegarán hasta los 23 grados, igual que en Melgar, por Villadiego, también por otras zonas del Valle del Pisuerga, por Castrojeriz. Y por el sur, en el Valle de la Arlanza, jornada de sol con nubes altas y agradables temperaturas máximas de hasta 24 grados, igual que en el Valle del Duero. En Aranda tendrán también 24 grados de máxima y 8-9 de mínima. Y en la sierra, cielos poco nubosos. Mañana en Burgos capital, algunas nieblas al amanecer, luego cielos poco nubosos y subida de temperaturas con respecto a hoy. Alcanzaremos máximas de 23 grados. El viernes seguirá siendo un día agradable, pero ya por la tarde entrará viento del nordeste y ese viento del nordeste nos acompañará el próximo fin de semana. Mañana estará Daniel Ángulo aquí en el plató de 8 Magazine para detallarnos la previsión meteorológica de cara al fin de semana, a este puentecito que se aproxima, y también para hablar de cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Será mañana, tendremos también tertulia y más temas. Ahora llegamos al final de nuestro tiempo, pero volvemos a encontrarnos mañana. Gracias por su compañía.